Nuevos casos de tortura y abuso sexual a dos niñas de 4 meses y de 3 años de edad han encendido las alarmas. Una madre denuncia que su hija, quien había desaparecido hace 17 días, fue abusada por un hombre quien al parecer la esperó a las afueras de su colegio. Vamos con Mónica Basto. ¿Qué detalles se conocen de este caso y cómo está la niña, Mónica? Y en Colombia siguen preocupando los casos de feminicidio. En lo que va de 2017, el Instituto de Medicina Legal ha registrado 204 asesinatos de mujeres en distintas regiones del país. Cada día, en promedio, 20 niños sufren algún tipo de abuso sexual. Autoridades en el Atlántico capturaron a un hombre minutos después de que presuntamente abusó de una niña de 5 años. En el 2016 aumentaron los casos de violencia sexual contra la mujer. Ningún maltrato debe subestimarse. Desde el maltrato verbal, el físico, el psicológico es el maltrato, es el golpe en silencio que llaman, el maltrato económico, el maltrato laboral y hasta el abuso sexual. Son temas que nosotros debemos denunciar. O sea, yo hago el llamado a que denunciemos, no tengamos miedo. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarnos en este proceso y que siempre podemos levantarnos de un acontecimiento de eso, lo digo por experiencia propia. La capacidad que genera uno de fortalecerse y salir adelante es muy grande. He hecho como una retrospectiva de mi vida y me he dado cuenta de todas las veces en que uno está en una situación vulnerable ante el acoso o el abuso sexual. Cuando estaba muy pequeña, digámoslo así, jugaba con mis primos y todo el tema y digamos que tocaban partes que no debían tocar y uno siempre tiene ese miedo de hablar, entonces uno no contaba. Más adelante, ya entrando a la adolescencia, ya empezó a complicarse más el tema y pues las reacciones que tiene uno es de parálisis, de miedo, de que si cuento nadie me va a creer, de sentirse culpable de que uno está propiciando que lo acosen o que lo vulneren de esa manera. Recuerdo especialmente un episodio que marcó mi infancia, por así decirlo. Y es que yo estaba jugando con una amiga en el sótano de donde vivíamos. Y un celador que, digamos, lo conocíamos por supuestamente ser una persona como muy amigable y asequible con los niños, pues nos ofreció dulces a cambio de bajarnos nuestra ropa interior y pues tocar nuestras partes íntimas. Menos mal que nosotros tuvimos una reacción rápida ante pues esa situación de desprotección en un sótano, no había nada, la luz era poca, las posibilidades que tiene una niñita pequeña de correr pues son menos de las que tiene un hombre grande para poderlo alcanzar. Entonces pues creo que ese miedo de alguna manera continúa, o sea, es un miedo que creo que no se quita. No crean que el abuso sexual es un hecho aislado, que te sucede en un lugar y que tú estás buscando que te pase. Fui abusada sexualmente por un familiar a la edad de 28 años. Esta experiencia pues ha marcado mi vida de tal manera que por eso creé la fundación con el fin de ayudar a otras personas a que puedan salir adelante, porque soy consciente de que muchas personas no tienen el apoyo que yo tengo de mi familia, de mis amigos, de todo mi entorno. Entonces por ello pensé que era una forma de poder evitar que alguien más pase por eso, porque es una situación muy compleja. Entonces, ¿por qué creo que es importante contar esta historia? Porque primero pues nunca la había contado
y porque me sorprende la cantidad de personas que tienen una historia similar, o bueno, tal vez incluso más grave que la mía, pero pienso yo que si yo viví una situación como esas, muy probablemente muchas otras niñas y mujeres también la hayan vivido o incluso la estén viviendo en este momento. Según el más reciente informe de Medicina Legal, se registraron en el país más de 15.000 casos de violencia sexual contra la mujer en los primeros 10 meses del año, lo que representa un aumento del 7,5% en comparación con el mismo periodo de 2015. El hogar es el principal sitio donde ocurre y la pareja o la expareja los principales responsables. Este año en Colombia las víctimas en su mayoría fueron niñas entre los 10 y 14 años de edad. Cuando se vulneran los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes a través del abuso sexual o el maltrato o la negligencia, que es el descuido, o el maltrato psicológico, que son las categorías en las cuales nos enmarcamos, o sea, maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia o descuido y abuso sexual, son las cuatro grandes divisiones en las cuales se puede enmarcar esta problemática. Específicamente con el abuso sexual, pues había que tener un contexto general. En Colombia tenemos más de 18 a 20.000 casos anuales de personas víctimas de maltrato y abuso, donde están el gran porcentaje son niños y niñas, especialmente niñas, y se considera que Caldas está como en el cuarto lugar o cuarto lugar en el país. Nosotros nos basamos en toda la información que sale en las fuentes oficiales, que son el CAVI, que es el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar, Medicina Legal, la policía, ¿cierto? Ninguna de estas estadísticas coincide, porque al parecer los procesos llegan solo a una instancia, o sea, llegan a la policía por cuando se denuncian, pero no continúan hasta la fiscalía. Entonces ahí se muestra pues que no hay, los sobrevivientes no siguen los procesos legales, y eso es súper importante. Cuando se presenta el abuso sexual hay factores que son desde lo social, que es considerado un tema tabú a nivel social y la gente no habla de ese tipo de cosas. No, la gente a veces ni siquiera sabe si hay en estratos altos, bajos, sabiendo que el abuso sexual está en todos los estratos, entonces es un tema tabú. En segundo lugar está la parte a nivel familiar. La problemática familiar a veces genera que una mujer se aguante, entre comillas, que el abusador, que es el papá de las niñas, no se vaya porque le lleva al mercado, por ejemplo. Y es una cosa muy patriarcal, muy fuerte. Entonces ella calla porque dice, ¿quién me va a sostener? ¿Sí? En tercer lugar, hay un aspecto también de parte de los niños y niñas. A los niños no se les cree, somos una cultura muy adultocentrista. Cuando hablamos de niñología, cuando hablamos desde la Universidad de Caldas, que trabajamos en materno-infantil, en esto el adultocentrismo centra todo en el adulto y no en el niño. Entonces, que un niño pueda decir que lo tocan, que lo abusan a veces, es la palabra del niño frente a la palabra del adulto, ¿sí? Y ahí se le cree más al adulto que al niño. Y el otro es el nivel de impunidad, un nivel de impunidad muy grande, casi del 90% de los casos, precisamente porque los procesos se alargan, porque si el niño no tiene lesiones físicas o la niña de abuso, entonces es la palabra del niño contra la del adulto. Dice, no, es que mire, es que no tiene lesiones, demuéstrame que fue abuso. ¿Ve? Entonces son todos estos factores que hacen que muchas veces esto permanezca oculto. ¿Qué pasa? Que esto no se hable mucho. Pues yo creo que apenas estamos en un proceso como de concientización, de que las personas tengan este despertar de que la violencia, sea desde verbal hasta el abuso sexual,
no se debe permitir. Entonces creo que apenas Colombia está dando ese paso de sacar a la luz todos estos temas, ¿cierto? Entonces Manizales también ha ido como publicando todas estas temáticas. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros no estamos interesados o no tenemos la red de información precisa. Creo que la Red Mujeres de Colombia saca muchas estadísticas de cómo estamos en este aspecto. La Secretaría de Género, de Mujer y Género, también está mostrando estas realidades y hacen un llamado, sino que de pronto nosotros vivimos muy aislados de estos temas. Entonces yo creo que también es como una forma de que, y lo que queremos hacer con la fundación es que las personas se den cuenta que esto es un problema que toca a todo el mundo, que le puede tocar a usted y que no esperemos a que nos pase a la hermana, a la prima, a la amiga o a uno mismo para poder tomar conciencia de este aspecto.